Y según un estudio de la Universidad San Sebastián y también de la empresa Equifax, bueno, 1 de cada 3 chilenos volvió a recaer en DICOM después del llamado perdonazo hace ya unos años. Y queremos conversar sobre estos resultados y vamos a tomar contacto con Catherine Ibáñez cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Claro, una cifra que si se compara con, ¿se acuerdan esa ley que dio el llamado perdonazo, como se conoció coloquialmente, que en esa oportunidad permitió borrar de los registros a 2,8 millones de personas que se encontraban con ciertas morosidades? Pero claro, ahí se generó una confusión porque definitivamente eso no obligó a que desaparecieran las deudas. Hoy prácticamente el mismo porcentaje de personas ya está nuevamente en los registros porque se produce este asunto. Además hay que considerar que, por ejemplo, las mujeres están más endeudadas, pero los hombres tienen un porcentaje más alto de deuda, o sea, deben más. Estamos con el economista Rafael Garay, que nos va a ayudar a entender un poco más sobre esto. Rafael, gracias por conversar con nosotros. Muy buen día. Buenos días. Bueno, ¿era esperable que el porcentaje casi máximo de las personas que salió en su momento del servicio de boletín comercial o de publicación hoy vuelva a estarlo? Bueno, aquí yo creo que es importante destacar que hay varios aspectos. Hay aspectos, por ejemplo, que hay gente que pensó que efectivamente se le borraba la deuda, no se le borraba del registro de moroso. Eso es un porcentaje menor, pero es un porcentaje que obviamente iba a volver automáticamente al registro moroso porque no entendió exactamente cuál fue el beneficio que recibió. Segundo, yo creo que lo más importante y lo central en esto, en ningún caso hubo un cambio de conducta de las personas. La forma de consumir de las personas es exactamente la misma. No se les entregó a ninguna de estas personas que estuvieron en el registro moroso, por ejemplo, algún tipo de capacitación respecto a qué significa utilizar la deuda, qué significa no sobreendeudarse, cuáles son las consecuencias del no pago, etcétera. Por tanto, como las conductas no cambiaron, no hay nueva información, es natural que la gente, al verse posibilitada de volver al mercado de la deuda, porque esta gente, cierto que no podía volver a endeudarse porque estaba justamente en DICOM. Cuando tú le eliminas ese registro, la gente vuelve a ingresar y vuelve a mantener el mismo patrón de consumo y por lo tanto vuelve a endeudarse. Ahora, hay un dato que dábamos al principio y es que las mujeres están más endeudadas, pero sin embargo los hombres, si bien son menos los endeudados, es más grande el monto. ¿Cómo podríamos un poco interpretar esos datos? En el caso de los hombres es más alto el monto, primero porque tienen mayores ingresos. Yo difiero un poco con la CACEN, tengo otros estudios que hablan que la diferencia de ingresos o la brecha salarial entre hombres y mujeres es más o menos el 38%, no el 32% como se da en la CACEN, lo que le da mayor poder adquisitivo y eso también significa mayores niveles de deuda y de morosidad. Pero segundo hay un efecto y es por qué más mujeres están entrando a estos registros, es porque hay muchas más mujeres jefas de hogar donde son hogares, digamos, monoparentales, solamente la mujer sostiene. Y eso hace que las mujeres muchas veces deban sostener altos niveles de endeudamiento para poder mantener ciertos estándares mínimos de vida. Y obviamente caen también en morosidades productos que tienen menores rentas. Me mencionabas al principio que hay mucha gente que no comprendió el beneficio. Hay personas que sencillamente vieron que estaban eliminadas los registros y dijeron, bueno, con una deuda que estaba, digamos, todavía por pagar y que estaba quizás atrasada, y dijeron, bueno, entonces sencillamente no sigo pagando más, siendo que la deuda no desaparecía, sino que la posibilidad era borrarlo del registro por los problemas que sabemos provoca, por ejemplo, para atención en los colegios, en salud, etcétera. A eso apuntaba la ley en su minuto. Claro, yo creo que, el espíritu de la ley en ese sentido era positiva, pero ahí tú tienes dos segmentos que yo diría que son más bien pequeños. Uno que derechamente no entendió exactamente qué era lo que se había borrado y algunos creyeron efectivamente de manera equivocada que lo que se había borrado era la deuda y no el registro de haber sido deudor moroso, que es exactamente lo que se borró. Y segundo, hay gente a la cual se borró el registro que entendió perfectamente que estaba borrado este registro y que decidió de manera negligente volver a consumir, ¿cierto? No con la intención necesariamente de pagar, ¿ya? Y eso es un porcentaje que es menor, pero es importante también consignarlo, porque así como hay una gran mayoría que hace los esfuerzos, que paga las deudas, etcétera, hay un porcentaje que derechamente decide endeudarse para nunca pagar y eso también queda consignado en estos estudios. Perfecto. Te queremos agradecer mucho, Rafael Garay, por conversar con nosotros. Ahí estaba parte entonces del análisis a partir de estos datos y, bueno, todo apunta principalmente a la capacitación. Lo decía ya nuestro entrevistado, no se ha hecho ningún programa especial que otorgue todos los elementos necesarios a las personas para que comprendan el sentido del sobreendeudamiento y también para utilizar de manera más eficiente el dinero que disponen para que no suceda justamente esto. Eso probablemente sea el tema que está al debe cuando surgen estos estudios y conocemos estas cifras, Germán. Bien, entonces a esta hora de la mañana, cuando son las 6:20, quedamos comprometidos también, Katy, a cualquier cosa que suceda tú nos llamas, para seguir en contacto más adelante. Sin duda, más adelante nos vemos. Buen día. Listo, chao.